Así piensan los mexicanos. Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica, está con nosotros en vivo para platicar de qué, mi querido Adrián, de qué nos vas a hablar esta mañana, en dónde pusiste el interés y la opinión de los mexicanos. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia, que sigan teniendo un extraordinario fin de semana. Jaime, durante la semana, después de que el sábado pasado platicamos sobre la incidencia delictiva a partir de datos oficiales y hablamos de homicidios dolosos y algunos otros de estos problemas que aquejan fuertemente a la ciudadanía mexicana, recibí alguna petición para tratar otro tema que tiene que ver también con un ámbito que no nada más es el delito, una muy buena parte de este ámbito sí son actividades delictivas, pero que es muy lacerante para muchísima población, que se trata del fenómeno de las personas desaparecidas o no localizadas. Esto es algo que se tiene que visibilizar y nos tenemos que enterar de esto. Así que preparé rápidamente, entramos en materia, Jaime, datos que obtuve oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas Sí. y No Localizadas. Sí, este es el RNPDNO. En la lámina número 2, Jaime, es importante que toda la audiencia tenga el entendimiento cabal de a qué nos referimos en la estadística con una persona desaparecida o una persona no localizada. Normalmente son conceptos que creo que no se hablan lo suficiente. Y obtuve estas definiciones que quienes nos están haciendo el favor de vernos las pueden leer. Quienes nos hacen el favor de escucharnos, voy a decirles. Una persona desaparecida es una persona que no se sabe dónde está y que, de acuerdo a la información disponible, puede estar siendo o haber sido víctima de un delito. Las autoridades tienen el deber de buscarla desde el momento en que se enteran de que no puede ser localizada y hasta encontrarla. Y de acuerdo con el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que tiene las siglas PHB, las niñas, niños, adolescentes y mujeres inmediatamente son consideradas como personas desaparecidas. Exacto. Esto es muy importante. ¿Y qué es una persona no localizada, Jaime? Lo están leyendo quienes nos ayudan viéndonos, pero para los que nos escuchan, esta es la definición. Una persona no localizada es un hombre mayor de edad que no se sabe dónde está, que nada indica que esté siendo víctima de un delito y que durante un tiempo la ley no obliga a las autoridades a presumirlo. Esto es presuponer que es alguien que sí fue sujeto a un delito. Y bueno, una vez explicado esto, Jaime, nos vamos, por favor, que la producción nos ayude con la lámina número 3. Esta es la evolución de esta estadística de personas desaparecidas y no localizadas, todas las edades, que obtuve yo directamente del sitio al cual hice mención. Y lo que podemos observar ahí, Jaime, es la división entre personas desaparecidas y no localizadas, y de esos, ¿qué proporción son las desaparecidas? Este es un problema muy grave. Desaparecidas, se asume que hay algún delito que pudo haber sido un rapto, un secuestro, tráfico de menores, trata de personas, asuntos realmente muy delicados y muy dolorosos. Pues lo que tenemos es que en 2013, voy a irme rápidamente de extremo a extremo, en 2013, 4,790 personas fueron declaradas como desaparecidas y no localizadas, y de ellas 4,519, un porcentaje muy alto, eran desaparecidas. Y esto es lacerante. Las personas que no saben qué pasó con un pariente, con un hijo, con una hija, y así se mantienen sin saber nada, eso es muy, muy doloroso. Las cosas fueron creciendo, Jaime, durante todo el 2013, el periodo o el sexenio de el señor Enrique Peña Nieto, y llegaron hasta 7,503 personas desaparecidas y no localizadas. Tuvimos todavía repuntes en el 2019, 2020 y 2021, donde se llegó hasta 10,468 personas desaparecidas y no localizadas, y de ellas como desaparecidas 7,109. Hay una baja importante, eso se tiene que reconocer en los datos oficiales, a el
corte del 1 de septiembre de este año a 6,432 personas desaparecidas y no localizadas. 4,609 de ellas son como desaparecidas, e hice una proyección, ojalá y mi proyección falle, estaríamos terminando el año con 9,648 personas desaparecidas y no localizadas, y de ellas 6,907 desaparecidas. Son cifras importantes, muy impresionantes. La proyección, ¿cómo se llega, Adrián? Básicamente siguiendo la cantidad de ejercicios o cantidad de eventos que han sido registrados por esta autoridad. En los primeros 8 meses se hace una proyección de que hubiera pasado a ese ritmo durante los siguientes 4 meses. Y de esa manera se llega a lo que ocurriría al 31 de diciembre de este año. Oye, Adrián, ojalá. En estas cifras hay datos o cifras obscuras o negras, como ustedes los encuestadores llaman, a registros que no entran dentro de la estadística porque no hay una investigación, no hay una denuncia, no hay este tipo de situaciones. En este caso, todos estos datos son personas que fueron reportadas, Jaime. Entiendo. O sea, hay un ejercicio administrativo de que alguien reportó este asunto. Ya entiendo. En no localizadas, tal vez alguien se fue de su casa y si los parientes no dijeron nada, o sea, simple y sencillamente se fue, ya no querían saber nada de ellos, no lo sabemos, qué problemas de descomposición al interior de ese hogar o de esa familia haya habido. Solamente en el caso de que no se hubiera dado aviso, no estaría aquí. Entiendo. Esto no es como lo que ocurre en los asaltos a transeúntes, etcétera, en donde muchísimos de los ejercicios delictivos no se declaran. No se denuncian, claro. Al Ministerio Público, sí. Y nos vamos a la siguiente, porque esto es lo terrible de las personas que año con año son reportadas como desaparecidas y no localizadas. Si nos ayuda producción con la lámina número 4. Claro que hay un ejercicio muy importante, no solamente del gobierno, sino de colectivos que buscan desaparecidos, Jaime, y esto es importante visibilizarlos, ¿sí? A estos ejercicios que hacen los propios ciudadanos y que buscan a personas y las encuentran. Aquí es interesante porque el que haya sido encontrada una persona en ese año no quiere decir que en ese mismo año se haya reportado. Pueden ser muchas personas que desde años anteriores habían sido reportadas como no localizadas o desaparecidas y que finalmente se encuentran. No hay una conexión inmediata año con año. Entonces, lo que ha pasado, Jaime, aquí es también muy interesante. En el año de 2013, que es donde empieza la serie, la gente lo puede estar viendo en la lámina número 4, encontraron a 12,295 personas que habían sido reportadas como no localizadas o desaparecidas en ese mismo año o años atrás, ¿sí? Y de ellas aquí el dato doloroso, Jaime, es que de esas 12,295 personas, a 666 se les encontró ya sin vida, Jaime. O sea que aunque es un porcentaje casi menor al 10%, pero si te desaparecen, la probabilidad es que cuando te encuentren, ya no te encuentren. Qué duro. Y estos son datos muy importantes porque el día de ayer escuchamos muchas cosas sobre la seguridad y sobre que va a haber 100 y tantos mil elementos de la Guardia Nacional, y la secretaria Rosa Isela Rodríguez nos dice la proximidad, esto se va a mejorar. Ojalá, Jaime, no sí. Importa, como he venido diciendo, si son verdes, azules, blanco con gris, etcétera, son los policías municipales, lo que sea, lo que desean las personas es que ya no existe este temor, esta inseguridad de que te pueden desaparecer, Jaime. No solamente que te pueden asaltar, sino que pueden llegarte a desaparecer. Y bueno, siguiendo esta secuencia, Jaime, para terminar. ¿Me dejas saltar el corte comercial para que redondees ya por último la lámina final, mi querido Adrián? Sí, claro que sí, con todo gusto, Jaime. Vamos a la pausa comercial, 3 minutos y ya las 8 es el tiempo del centro del país. Regresamos. Empezamos las 8 en punto, iniciamos la segunda hora de este informativo. Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica sigue con nosotros porque está redondeando esto que estaba comentándonos Adrián sobre desapariciones. Primero el concepto, qué es o qué debemos entender por desaparición y pues el dolor que esto genera alrededor de ello. Mi querido Adrián, nos decías. Ok, Jaime, mira, pues nos quedamos en la lámina número 4, que es este esfuerzo inmenso que se hace por localizar a las personas, y lo que vemos es que hay definitivamente números favorables.
A partir de 2019 localizaron a 13,701 personas, de las cuales lamentablemente 1,090 habían ya fallecido, las encontraron sin vida. Y este ritmo de localizar personas ha ido en los primeros meses de esto, o sea, hasta, digamos, a 15 de septiembre de este año. Son cifras muy frescas las que preparé para tu audiencia, Jaime. Son 6,141 personas ya localizadas, lamentablemente de ellas 343 las encontraron ya sin vida, y la expectativa con esta proyección que hago yo, que insisto, desearía que no se cumpliera, que fuera muchísimo más abajo. Terminaríamos el año con 8,670 personas. En este caso es positivo que encuentren a más personas realmente. Aquí sí yo desearía que fueran más personas, pero no desearía que hubiera tantos fallecimientos, Jaime. Entonces, estos son datos que me habían pedido. Hay que reconocer que se está trabajando, que toda la sociedad tiene que atender en conjunto estas situaciones, apoyar a los organismos o a las organizaciones o colectivos que buscan a personas desaparecidas. Y antes de retirarme, me tengo que decir a la audiencia que en términos de robo a casa habitación, de robo a vehículos automotores y el robo a transeúnte, que sí, ese sí es muy complicado porque mucha gente no va al Ministerio Público, hay una disminución a partir de, digamos, el pico del 2018-2019. Algo está ocurriendo. Obviamente en 2020-2021 es probable que la pandemia haya, digamos, disminuido la actividad delictiva. La gente no salía, no había tanto que lo pudieran robar el vehículo, etcétera. Y ni tampoco el estar en sus casas, habitación, hubiera tanto robo. Pero vamos a ver qué pasa con esto y reconocer lo que se debe de reconocer. Ahí están las cifras, pero también lo que se debe de tener en mente es que los ciudadanos siguen pensando que la inseguridad es un gran problema que no se ha podido resolver o no se ha podido disminuir en medida de lo que la población desea, requiere y demanda, Jaime. La seguridad de los ciudadanos es labor de todas las organizaciones del Estado. Así que ahí están esas cifras que preparé para tu audiencia, sí, que van a estar en tu Twitter y en mi Twitter. Pues sí, Adrián, vamos a estar muy al tanto de esto y pues uno de los grandes, de las grandes demandas que tiene la sociedad. Hemos visto a madres, a grupos de criminales, incluso las madres les hablan, les dicen, oiga, déjenos pasar este predio, sabemos que ahí hay restos de personas que han sido enterradas de manera ilegal, déjenos revisar, déjenos pasar. Ha ocurrido en Tamaulipas, ha ocurrido en Jalisco, ha ocurrido en Sonora, ha ocurrido en algunas de estas zonas del país que están con presencia de criminales y bueno, pues hasta ese grado, hasta ese nivel han tenido que llegar los familiares para suplicarles a los criminales que los dejen pasar para buscar a sus familiares. ¿Qué cosa, Adrián? Si uno no lo viera o no lo reportara, no daba crédito de esto que ocurre en algunas zonas de la República Mexicana. Lamentable, Jaime, lamentablemente, porque si hay dolor que se pierda un hijo, que lo maten, etcétera, seguramente el dolor es mucho más inmenso de si nunca sabes, llegas a saber imagínate. qué pasó con él o con ella, con un niño, etcétera. Es terrible, no se merece esta nación estas cosas, algo se tiene que hacer, pero es un problema que todos tenemos que poner nuestro granito. Sí, la verdad sí, Adrián, y esto quizá nosotros lo dimensionamos ya. Hoy vemos México, un país que no está en guerra como tal. Hoy leía uno de los periódicos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Hayan más de 400 fosas en Ucrania. Vaya, no es, no se tiene que ver de manera normal, pero ellos están en guerra, pues. Hay una guerra entre dos naciones, entre Rusia y entre Ucrania. Este tipo de acciones que tiene el ser humano frente a otro ser humano de matarlo y desaparecerlo, vaya, ni en estado de guerra, ni en ninguna circunstancia debe de ser válida. Pero en México no hay guerra. México es un país que vive, que bien que mal ahí estamos saliendo adelante con los esfuerzos, con las opciones económicas que tenemos. Hay empresas, hay sectores que están muy bien desarrollados y es increíble tener estas cifras que nos acabas de mostrar, Adrián. Pero bueno, es lo que pasa y esperemos que eso tenga una respuesta pronta del Estado. Gracias, Adrián, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana.
Y como siempre, en tu Twitter y en mi Twitter, @AdrianEncuesta, se encontrarán todos estos datos, Jaime. Gracias. Cuídate mucho y ahí estaremos en contacto. Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica con esta información que es bien, bien valiosa y que la hace especialmente para nosotros. Oiga, y en medio de todo esto, el jueves en la noche un colectivo de Guanajuato subió a la Estela de Luz. Muchas horas, muchas horas estuvieron allá arriba, muchas horas, incluso